Buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos para iniciar una noticia importante para los vecinos de Carlos Casares. Hemos recibido de parte del Ministerio de Salud de Nación un aporte que complementa ya otros elementos que hemos recibido, que es un respirador, un monitor y una bomba de infusión. Esto se suma ya a otros equipos que nos han sido enviados por Nación y también al respirador que nos ha sido enviado por provincia y algunos elementos que nosotros hemos adquirido. Seguramente durante la semana el director del hospital estará haciendo los comentarios porque estamos abriendo posiblemente de acá a fin de semana una nueva zona destinada, que no va a ser, digamos, una especie de terapia intensiva adicional, porque no tenemos que olvidarnos que nosotros tenemos solamente un hospital, un solo sector de salud, no tenemos clínica privada, y ante una emergencia necesitamos tener terapia intensiva para esa emergencia y tener una zona de respiradores destinados exclusivamente para lo que es el COVID. Dicho esto, mi profundo agradecimiento nuevamente para Ginés, para el ministro de Salud de la Nación, para Alessandro Bonelli, que es su jefe de gabinete, que la verdad que siempre que lo he llamado ha sido muy rápido y con una respuesta contundente. Y esto, por supuesto, totalmente alineado con las políticas que está llevando el gobernador, el ministro Goyán. Creo que la articulación nación, provincia, municipio nos está, en este momento tan difícil de la pandemia, permitir dar una respuesta. Dicho esto, hoy lamentablemente la mala noticia es que tenemos un nuevo caso positivo. Este caso positivo es una trabajadora esencial que trabaja en el sistema de salud, no en Carlos Casares, pero sí es una vecina de Carlos Casares y por lo tanto va a recibir las atenciones de nuestro personal de salud. También hemos recibido en contrapartida la buena noticia de hisopados negativos. El total de hisopados negativos son 392. Aún mantenemos 8 casos sospechosos, porque obviamente se van sumando algunos. No vemos en este momento una ampliación importante de la curva y eso en algún punto nos tranquiliza. Esperemos que esta situación de la evolución de esta semana y la semana que viene nos permita no solamente mantener esta fase 4 administrada, sino, si es posible, retornar a la fase 5, que es lo que todos deseamos. En esta etapa, como ustedes saben, estamos apuntalando mucho a lo que tiene que ser el cuidado del trabajo, aquellas actividades donde la gente tiene que hacer rehabilitación y demás. Estamos siendo muy cuidadosos en qué cosas restringimos y qué cosas no, y para eso obviamente es muy importante lo que la Mesa de Salud decide y por supuesto los protocolos que establece la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, los próximos días, como dije, son importantes y necesitamos que ustedes se cuiden. Que se cuiden con la utilización del barbijo, que tomen mucho más responsabilidad, sobre todo aquellos que tienen que ir a algún lugar o cuando vuelven de algún lugar. Ha habido una mutación con relación al virus. Digamos que toda la zona del AMBA está casi de alguna forma neutralizada, sus casos no aumentan ni bajan mucho, pero es como que se estabilizó, y los lugares donde estamos desestabilizados y que el crecimiento ha sido más rápido es en el interior de la provincia de Buenos Aires, y básicamente nuestra región es una región que ha dado un salto en los últimos tiempos muy relevante. Mi preocupación, como siempre digo, tiene que ver con cómo hacemos para mantener el trabajo de todos, porque hay algunos que estos días no están logrando poder llevar adelante sus tareas. Por eso que le pido la solidaridad a los vecinos. No podemos vivir en un lugar absolutamente aislado. Nosotros necesitamos que entren los alimentos, necesitamos que entren los remedios, que entren determinadas mercaderías, necesitamos que para que el albañil pueda trabajar, que entren los elementos de la construcción, que para que el electricista pueda trabajar entren los elementos que tienen que ver con la electricidad,
para que el plomero pueda trabajar, que entren los elementos justamente para que ellos puedan llevar adelante su tarea. Entonces, no podemos cerrar la ciudad al 100%. Tenemos controles, hacemos lo mejor que podemos, hemos fijado protocolos, y esos protocolos también nos han permitido detectar casos que si no los tendríamos como casos positivos, porque fueron casos que se detectaron por los protocolos. Por eso es que necesitamos en esta etapa mucha generación de conciencia, mucho cuidado y sobre todo entiendo el enojo de algunos, porque sé que aquel que le estábamos diciendo que venía trabajando cuando estábamos en fase 5 y hoy a lo mejor esa actividad no la puede llevar adelante, que esté molesto. Y me pongo en su lugar y yo también estaría enojado. Y es posible que se enoje conmigo y la verdad que no tengo nada que decirle, yo estoy tomando la decisión que tengo que tomar y lo lamento profundamente. A mí me gustaría que todos trabajaran y si ustedes van siguiendo las secuencias de las conferencias casi diarias que doy o los informes que doy, siempre he marcado que teníamos que ser solidarios y responsables porque cuando hay una cantidad determinada de pacientes que tienen el virus íbamos a tener el inconveniente de retroceder de fase. O sea que todo el mundo estaba informado. Yo me ocupé de informarles a todo el mundo con mucho tiempo de antelación. Por eso que les pido a todos que todos nos ayuden a que esas personas que no pueden trabajar puedan volver a trabajar. Y no lo vamos a poder hacer si cada vez tenemos más enfermos. Porque lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos un sistema de salud que está bien, que no ha colapsado, que podemos brindar la atención necesaria, pero que tenemos que ser cuidadosos. Y por eso que la provincia, cuando hay una cantidad determinada de casos, hace que tengamos que disminuir una fase. Justamente hoy yo he estado en una videoconferencia con el gobernador, con el jefe de gabinete, con el ministro de Infraestructura, porque tenía que ver con el FIM. Nosotros estábamos haciendo algunas obras en el hospital y algunas obras más. Pero lo importante es que todos coincidíamos y había intendentes de todos el arco político, es que todos tenemos la misma preocupación. Esta pandemia se ha extendido más de lo necesario y no tenemos el horizonte claro de cuándo vamos a tener la vacuna. Yo leí una información hoy que me volví a alentar de alguien vinculado a las tecnologías, que decía que posiblemente en diciembre se pueda estar aplicando la vacuna, a lo mejor no en la cantidad que todo el mundo necesita, porque no nos olvidemos que esta vacuna tiene que llegar a todo el mundo, porque todo el mundo hoy está sufriendo el COVID. Pero sí que parecería ser que las primeras vacunas van a estar antes de fin de año y sucesivamente después estarán las otras. En el mientras tanto tenemos que convivir con el virus. Como tenemos que convivir con él, nos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar a los adultos, tenemos que cuidar a los mayores, tenemos que cuidar a todos. Y esa es la mayor responsabilidad que tenemos que tener. El enorme cuidado de todos. Así que de ahora en más, hagamos todo lo necesario para poder llevar adelante las tareas que entendamos, que creamos, que nos pueden permitir volver a fase 5. Porque necesitamos que todos puedan trabajar. Necesitamos cuidar a todos. Bueno, en esto que yo le digo que es como un minuto a minuto, recién me acaban de acercar una información donde me dicen que tenemos otro caso positivo, o sea que en lugar de tener uno por la mañana, tenemos 2. Así que nada, simplemente es un vecino que está vinculado ya, es un contacto estrecho con un paciente que ya tenía positivo. Así que digamos, esa persona está en aislamiento, está haciendo la cuarentena, así que bueno, en cierta medida tenemos esa tranquilidad. Vuelvo a decir, ¿qué es lo que nos preocupa?
que la gente cumpla con los protocolos. Es decir, si alguien tiene que estar aislado porque tuvo contacto con una persona, yo no puedo dar el nombre, pero rápidamente todos sabemos quiénes son. Necesitamos que se cuiden, que yo sé que es absolutamente desgastante en cuanto a lo psicológico, en cuanto a un montón de cuestiones, estar 14 días en cuarentena o en aislamiento. Pero es muy importante que cada uno lo haga, porque si esa persona lo hace, primero que no contagie al otro, segundo de que no podemos testear a todo el mundo a la vez, lamentablemente. Ustedes saben que nosotros estamos terminando un laboratorio que nos va a permitir llevar adelante nuestros propios análisis con relación a las PCR, y eso va a estar en los próximos 20 días, seguramente ya funcionando, pero mientras tanto dependemos de los otros laboratorios con los cuales vamos a seguir trabajando. Pero necesitamos tener más respuestas, porque si no tenemos este inconveniente a veces de la demora en saber si efectivamente una persona es un caso positivo o no es un caso positivo. Para resumir este informe de la mañana, en primer lugar el agradecimiento, porque este es un material indispensable por si la situación se pone compleja. Hasta ahora, pacientes con COVID que hemos tenido que colocarle el respirador ha sido uno solo. Pero estamos ampliando todo el espectro fuertemente para dar respuesta en ese sentido. El otro tema es, ayer fue un muy buen día, porque no habíamos tenido ningún caso, hoy tenemos 2 a esta hora. Para poder intentar de alguna manera ayudarnos entre todos, hoy sabemos, entendemos que ya empezamos a tener una cantidad de casos razonables. Son muy razonables los casos que tenemos. No tenemos que entrar en un pánico, porque es lo que sabíamos que en algún momento nos iba a pasar. Ahora, bajo ningún punto de vista nos podemos relajar, porque lo que no podemos hacer o no deberíamos hacer, y tenemos que intentar de impedir, es que tengamos 100 casos bien. En la medida que tengamos 9, 10, 11, 12, porque los casos que arrancaron la semana pasada, ya para el fin de semana se van a empezar a ir dando de alta y así sucesivamente, va a ser un número controlado. Pero como estamos viendo que la gente se va contagiando, si no usamos el barbijo, si no usamos el distanciamiento, si no usamos las cuestiones de higiene, y si no somos cuidadosos con las personas con las que nos contactamos, etc., vamos a tener más casos de los razonables. Estos que estamos teniendo son muy razonables, son los esperables. Porque en algún momento, hoy creo que estamos en los 180 días. Era casi increíble que en 180 días casi no hubiésemos tenido casos, sobre todo porque yo ayer les conté un poco el panorama: Bragado, 9 de julio, Viamonte, Junín, el caso de Trenquelauquen, de Pellegrini. Entonces era como una cuestión que en algún momento iba a pasar, y lo sabíamos, y por eso generamos el centro de distribución y un montón de cosas más. Ahora, no alcanza si no nos cuidamos nosotros mismos. No alcanza si además no somos sinceros con nosotros mismos. Si estuvimos con alguien que es un caso positivo y tenemos que decir la verdad, estuvimos con esa persona. Nos ha pasado, quiero decirles, de gente que ha estado con una persona positiva porque la persona, digamos, dijo en qué lugares había estado, y le preguntábamos a ese vecino si había estado y lo negaba, hasta que finalmente lo reconoció. Pero esas cosas no nos tienen que pasar. Solo necesitamos que hay un caso, porque cuando la mesa de salud hace este árbol, lo que hace es se contacta con el paciente y le pregunta en qué lugares estuvo, con quién estuvo, si estuvo con familiares, si estuvo en un negocio, en dónde estuvo.
Entonces nosotros de alguna manera sabemos con quién estuvo. Pero cuando le vamos a reconsultar por una cuestión de atención y decirle a este vecino que había estado en contacto con el positivo, mirá, tenés que hacer el aislamiento, y dice, no, yo no estuve. A la larga, muchachos, nos enteramos. Lo peor es que esa persona, si no nos dice la verdad, sigue trabajando y va a contagiar más gente. Por eso es que tiene que ser responsable. Porque esa persona que ya sabe que estuvo en contacto con un caso positivo, tiene que hacer el aislamiento hasta que tenga o cumple el proceso de la cuarentena, o tiene que hacer hasta que tenga el resultado del PCR o el tiempo de la cuarentena, pero tiene que hacerla porque si sigue trabajando, sigue estando en contacto con gente. Y entonces, en lugar de tener estos 7, 8, 10 casos, 14 casos, que sería también un número normal que podemos llegar a tener en Casares, podemos tener muchos más, pero no va a ser responsabilidad de nadie, sino de todos, pero fundamentalmente de estas personas. Por eso necesitamos la responsabilidad de esos vecinos, no del que se enfermó porque se enfermó, como esta persona de la mañana, primera que informé, que es una trabajadora esencial del sistema de salud y es de las personas que están en la primera línea de batalla y que es probable que se enferme. Entonces, ¿la podemos culpar de algo? No, es su trabajo. Es muy posible que suceda. Ahora, el resto de las personas que estuvieron con ella, si hacemos el árbol, tienen que cuidarse. Necesitamos que se cuiden, porque para que este equipamiento que tenemos dé resultado, no va a dar resultado si nos enfermamos los 25.000 de un día para el otro, o los 24.000 casarenses. No hay un hospital en la Argentina que tenga 25.000 camas. No hay un hospital en la Argentina que tenga 24.000 respiradores. No existe. La verdad, no tengo claro, por ahí estoy diciendo algo que no corresponde, pero me parece que no existe en el mundo, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, nuestra responsabilidad es cuidarnos a nosotros mismos. Dicho eso, espero que tengamos la suerte de que no tenga que dar ningún informe a la tarde. Sería para mí una gran noticia esta. Pero permítame recordarle. Y tal vez soy demasiado reiterativo con esto. Pero no nos olvidemos de la responsabilidad, no nos olvidemos de la solidaridad y no nos olvidemos que más que nunca nos cuidamos entre todos. Muchas gracias.